Las medidas preventivas para evitar la pérdida de la voz. Asesoramiento para emprender en Venezuela. Y Belkis Jiménez con mucho feng shui. Mujeres en todo, lunes, 9:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones. Recuerden nuestra etiqueta numeral Soluciones Voz. Vamos a continuar revisando los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, específicamente en Instagram. Por ejemplo, por acá Carolina Piso 291986 dice: buenos días, mi hijo fue operado de las adenoides y amígdalas y aún sigue con ese tono de voz de niño chiquito. Un tono fino, ya tiene 11 años. ¿Podrán asesorarme? Él ronca de noche y dificulta para tragar. Gracias, muy buen programa. Ok, bueno, el hecho de que sea operado de las adenoides, digamos, no lo libra de que tenga otra patología, por ejemplo, a nivel nasal. Okay. En un principio, sobre todo en edades tempranas, las adenoides son la principal causa de obstrucción nasal, de respiración oral, de ronquidos nocturnos, etcétera, pero a medida que la cavidad se va ampliando, pues pueden, digamos, aflorar otro tipo de problemas como desviaciones sectales, hipertrofia de cornetes, etcétera. Esto pudiera estar generando un goteo posterior, pues por supuesto habría que hacer la evaluación completa para saber qué otra cosa pudiera estar pasando a nivel faríngeo y laríngeo que le ocasiona los síntomas. Y también visualizar, obviamente ahí observando de una forma más integral si ese preadolescente tiene algún problema de sobrepeso, porque si bien sabemos, la influencia hormonal es la que va a ir dictaminando ese cambio. A veces el sobrepeso puede hacer que prelen más las hormonas femeninas, inhiben un poco la producción de hormonas masculinas, porque ojo, hombres y mujeres tenemos hormonas masculinas y femeninas. Entonces, evaluar allí un poquito de manera integral si algo está pasando dentro de su aspecto metabólico y endocrinológico. A ver qué pasa allí. Además dice que ronca. Sí, por eso, por la puede haber lesión. alguna alteración Exacto. funcional a nivel de la cavidad nasal. Nos pregunta por acá Wildil Fred David, dice: Soluciones Voz, tengo una niña de 7 años y cada vez que le da gripe puede quedar ronca por unos días, ¿es normal? Depende, porque también tendríamos que evaluar en ese caso qué tan recurrentes son los episodios de gripe, ¿sí? Porque hay unos factores múltiples que se deben considerar. Entonces, si son muy repetidas, hay que ver entonces allí sí, no estaría de más descartar la parte de alergias tanto ambientales como alimentarias. Que queden posterior a unos días, sí suele ser relativamente normal, es decir, que dure de unos 5 a 7 días. Pero si ya posterior a eso se hace repetitivo o si los procesos son muy reiterativos, sí se amerita una evaluación un poco más exhaustiva. Nos pregunta Diana.amador25, mi hija después de las comidas le da carraspera que le dura unos 10 minutos. La causa creo que fue por un medicamento Rocutan para el acné. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí atribuirlo netamente al medicamento. Deberíamos quizás documentar un poco más si eso está dentro de sus efectos secundarios, ¿sí? Porque bien sabemos ciertas acciones que, si no mal recuerdo, eso es ácido retinoico. Entonces hay que ver si eso está provocando una resequedad mayor en las cuerdas vocales y obviamente eso es lo que la lleva al carraspeo. Sin embargo, lo importante allí es evaluar si ya ha existido un cambio o no, si se ha generado a través de esta constante carraspera en esta niña una alteración, entonces visualizar para darle a ella medidas. Sin embargo, espero que ya haya escuchado de que esté sorbiendo agua, pocos sorbos, porque tampoco donde uno está comiendo es bueno tomar tanta agua, y ver entonces si existe algo, probablemente sea un efecto secundario del medicamento, porque ese medicamento tiende mucho a resecar. Sí. Y entonces quizás se está suscitando una resequedad en todo lo que es el aparato fonador y repercute desde la perspectiva vocal. Generalmente ese medicamento causa resequedad en todas las mucosas. Okay. Entonces sí puede estar asociado a una falta de lubricación de ese movimiento mucoso. Y sí, pues por supuesto en relación con las comidas habría que evaluar que no sean comidas que tengan frituras, que tengan condimentos, que tengan, por ejemplo, bebidas gaseosas. Como ya dijimos, por ejemplo, el café también tiende a resecar. Hay muchos alimentos que tienden a la resequedad y eso también habría que tenerlo en cuenta en ese caso. Nos pregunta Jenny.creaciones. Buen día, constantemente tengo disfonía. ¿Cómo puedo solucionarlo? Unos dicen que es la pastilla de la tensión. ¿Será cierto?
¿Qué pasa? Existe, por ejemplo, eso se suscitó muchísimo con los IECA, que de repente daban como efecto secundario la tos. Sin embargo, hay que visualizar si realmente esa es la causa. Entonces, para ello la única forma que tenemos de dilucidar esa interrogante es a través de la consulta, para poder ver qué tanto es culpa del medicamento y si es uno de esos medicamentos lo que ella está ingiriendo. En Twitter nos pregunta por acá Marlene, dice: buenos días, al reírme mucho después me produce una carraspera, ¿por qué será? Siempre me sucede y me dura como 1 hora. Eso pasa como si nos sueltan en el concierto de Ricky Martin, ¿no? Por ejemplo, allí pudiese, no sé, lo que probablemente sucede es cómo se ríe, porque quizás si es de una forma bien importante, con bocanadas de aire, o sea, que las toma por la boca de forma importante, que su risa, exacto, que su risa sea de estas representativas, entonces de esas risas que uno dice, una risa sabrosa. Exacto, esa contagiosa. Exacto, entonces tú dices, bueno, quizás sea esa la razón y mejorarle un poquito la técnica para que no se le sea tan repetitivo. Mejorarle la técnica de rir. Sí, bueno, y después, si no, bueno, hidrátate un poquito, mira cómo debes respirar, Por acá nos pregunta esta misma persona, el Galán Guillén, nos hace la pregunta que nos hacía en Instagram también, el de gritar excesivamente durante fiestas. Pero es importante también esto porque si bien cuando estamos en una reunión social también pues se consumen bebidas alcohólicas. ¿Cómo afectan el tema del consumo de bebidas alcohólicas en la voz? ¿Cómo afectan nuestra voz? El problema de la bebida alcohólica es la deshidratación que produce. Tiene que ver con todo lo que te hemos mencionado antes, pero bebidas alcohólicas, café, te repito, bebidas gaseosas, ¿ok? Y comidas muy copiosas, todas tienen el efecto de deshidratación de la mucosa que conforman las cuerdas vocales y que son las encargadas de generar la onda mucosa y el movimiento necesario para que se emita la fonación. Nos pregunta Erlevis, dice: buen día, excelente programa, me realizaron una tiroidectomía total al momento de la operación, tocaron mis cuerdas vocales, hice rehabilitación, pero quedé padeciendo de esto. Es un efecto secundario bastante común, porque ¿qué sucede? Cuando se hace el abordaje quirúrgico de la tiroides, existe mucha cercanía, y no solamente con las cuerdas vocales, sino con los nervios que dan sensibilidad y motricidad a esa área. Entonces a veces se tienen que seccionar, o sea, se tienen que cortar muchos, y que se regeneren es bastante cuesta arriba. Allí es de verdad también un llamado a los cirujanos, porque es fundamental el manejo foniátrico, incluso también con el otorrino posterior, una tiroidectomía, porque esto pasa con bastante frecuencia. Entonces tenemos que ver orgánicamente dónde está la lesión, dónde hubo el cambio, si por ejemplo una de las cuerdas no se está moviendo adecuadamente, y podemos sopesar tanto con medios terapéuticos funcionales como también con medios un tanto más invasivos. Y yo no puedo desaprovechar la oportunidad, además de pedirles esas recomendaciones y las soluciones para cuidar nuestra voz. ¿Qué ejercicios recomiendan? Sobre todo para este sector, para los periodistas, para los que estamos aquí todo el día hablando, locutores, médicos, psicólogos. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomiendan? Además de esas soluciones para mejorar el tema de la voz. Bueno, recomendaciones hay muchísimas, o sea, las normas de higiene vocal ya las hemos ido mencionando un poco en el programa. Hidratarse, y ojo, hidratarse por lo menos son unos 2 litros al día, de forma pausada, evitar la ingesta de café, bebidas alcohólicas, el hábito tabaco. No en exceso. No en exceso. Ay, y caramba. ojo, también hay que contemplar el té verde, porque tengo un paciente que había dejado el café por el té verde, y el té verde también pues tiene cafeína, claro. tiene la teína y tiene un importante efecto vasoconstrictor. Las comidas copiosas, ¿ok? Pero lo básico, lo importante, irse a cuál es ese elemento que usted puede tener desencadenado, cambiar por favor la coordinación fonorrespiratoria. Para ello necesita un apoyo foniátrico para poder realizarlo, porque a veces el estar cruzado no es lo mismo que cuando uno está levantado, es decir, tener mayor apoyo abdominal para tener mayor retención de aire, y entonces así poder fonar por más tiempo. Pero hacer énfasis en el cambio de la coordinación fonorrespiratoria, créanme que produce cambios bien importantes. Dormir adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, una cosa que parece y es importante. La buena postura, como ya dijimos anteriormente,
pues son cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. Es cierto que tomar cosas muy calientes o tomar muy cosas muy frías, las dos cosas también nos dañan. extremas le pueden agredir la cuerda vocal. Y evite hacerlo durante su jornada fonatoria. Igualmente, las mujeres tenemos que estar pendientes cuando usamos faja, ¿okay? Que eso también va a hacer cierta constricción en esta parte de la coordinación, pero siempre pues es importante mantenerlas, aplicarlas y de manera continua y repetitiva para que se hagan un hábito y entonces luego no. Otra cosa no es incurrir. evitar hablar en ambientes ruidosos, porque el que haya un ruido de fondo importante O sea, nada de andar gritando en fiestas. nos hace perder el tono Así de es. nuestra voz y nos hace pues sobrelevarla, gritar y todas las consecuencias que llevamos. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sus redes sociales, doctora. Sí, como no, por favor, en Twitter, en Instagram, @DRAfoniatra, doctora Bebiado Foniatra, también en Facebook, doctora Foniatra Yesenia Serrano. Yesenia Serrano, médico foniatra, especialista en voz, y la doctora María Auxiliadora Aguilera, otorrinolaringólogo y rinólogo. Doctora, sus redes.